Hola, bendiciones. ¿Cómo están, hermanos preciosos, lindos? Que el Señor me los bendiga. Les mandamos un saludo desde acá de la Iglesia Unción de Guerra, en Coronado, para servirles aquí con el amor de Cristo. Hermanos, hoy queríamos compartir un tema maravilloso, un tema del cual vamos a tener la palabra base en Corintios, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículos del 18 al 30. Vamos a leer, pero nuestro versículo base va a ser el 18. Ahí vamos a poner énfasis. Pero primero, no sin antes, vamos a darle gracias a Papito. Papito precioso, gracias por esta palabra, gracias por mis hermanos, bendícelos. Papá, te pido una cobertura especial, un domo de sangre y de fuego para cada familia. Un domo en esta palabra, Señor, en esta escritura, en lo que vamos a compartir hoy, Señor. Que todos seamos guardados bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor, que esta palabra, Señor, qué locura, la palabra de la cruz para los que se pierden, sea para nosotros poder de Dios, como dice la escritura, Señor, y que la podamos entender, la podamos discernir, la podamos interiorizar, pero sobre todo la podamos vivir para traer frutos y frutos en abundancia. Sé tú, Espíritu Santo, el que traiga luz para esta palabra. Mengue totalmente mi carne y todo pensamiento humano, todo razonamiento humano, y que sea solo la paz de Dios, la sabiduría de lo alto, la revelación del Espíritu, el que hable y el que nos traiga a toda verdad. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a leer entonces en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice el título: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Gloria a Dios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Aleluya. Amén. Gracias, papito, por esta palabra. Gracias, Señor, por la verdad que nos hace libres. Hermanos, aquí vemos nosotros cómo el apóstol Pablo le habla a los corintios de una situación que se venía dando, contextualizando un poco acá con respecto a los corintios, que había problemas en la unidad de ellos, porque unos decían, como dice Pablo, que unos eran de Cefas, que otros eran de Apolos, que otros eran de Cristo, que otros eran de Pablo. Y viene el apóstol Pablo y exhorta a los hermanos y les hace esa aclaración. ¿Acaso está Cristo dividido? Pregunta. ¿O fue Cristo, o fue Pablo crucificado? Nos confronta, ¿verdad? Y nos confronta a nosotros hoy. No, el que fue crucificado fue el Señor Jesucristo. El que fue el que murió. Él fue el que estuvo clavado ahí en la cruz. A través de él es que tenemos redención. Y ahora, eso para contextualizar un poquito, porque él estaba hablando hacia los corintios. Pero la palabra en la que vamos a hacer énfasis hoy, y el título es locura versus poder de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, a los que se pierden,
Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Yo me ponía a analizar, hermanos, que para los judíos que esperaban a un Mesías revolucionario, que hiciera un cambio, que viniera y los sacara de esa opresión que tenían con el Imperio Romano, ¿verdad? De ahí ellos esperaban un Jesús totalmente diferente al que se presentó en sus vidas, ¿verdad? Ese venía un maestro que venía a hablar de la paz, que venía a hablar del amor, que venía a establecer el reino de Dios en medio de nosotros y para ellos esto le chocaba porque ellos decían, no, es que esto no es lo que nosotros estamos esperando. Mas sin embargo Jesús cuando estuvo en medio de ellos sanó enfermos, levantó paralíticos, sacó de muchos cautiverios a aquellos que estaban endemoniados y eso le hizo la fama, ¿verdad? Al Señor Jesús. Y cuando vino y se dio todo lo que nosotros conocemos a través de la escritura, que aquellos escribas, aquellos fariseos estaban molestos con el Señor porque los confrontaba su religiosidad, se llegó hasta la cruz, hasta la muerte de Jesús y muerte de cruz, ¿verdad? Entonces muchos vieron a ese mensaje de la cruz como una locura. De hecho, muchos de los que estaban en aquel tiempo con Jesús se decían, ese no puede ser el Mesías. ¿Cómo va a ser ese el Mesías? ¿Cómo se llama Mesías si está crucificado? Y la palabra dice que maldito el que es colgado en un madero. Y todo eso pasaba por las mentes de aquellas personas. Y todavía hoy, aquellos que no creen en el Señor Jesucristo, lo ven como una tragedia, ese mensaje de la cruz. Como un fracaso. Como un hombre que logró reunir multitudes al pueblo como un gran maestro, pero se muere como un delincuente. Así lo veían, hermanos. Como una vergüenza. Yo me acuerdo que el pastor Alducin decía en una de sus prédicas que hablaba justamente de lo de la cruz, que el Dalai Lama decía que Jesús era tonto porque escogió, perdón Señor, qué feo, ¿verdad? Pero a hombres incultos. O sea, todo negativo, un pensamiento negativo, ¿verdad? Todo con tal de dejar a Jesús en un plano menor, ¿verdad? Y ridiculizarlo por la razón del hombre, porque el que no cree, para el que no cree, para el que se pierde, es locura el mensaje de la cruz. Piensan que es irracional lo que pasó ahí, que cómo es posible que un padre vaya a sacrificar a su hijo, que lo que provocó fue un escándalo, esta situación de la cruz, una masacre, dicen. Entonces, que ¿cómo puede ser eso? Amor, ¿verdad? El intelecto no lo entiende, no lo entiende. ¿Cómo va a ser eso amor? Choca con la razón, choca con el intelecto, con las ideas que hay en la cabeza lógica, la lógica de muchas personas. Entonces por eso la palabra nos dice aquí que el mensaje de la cruz o la cruz es una locura para el que se pierde, ¿verdad? Pero para nosotros, para los que nos salvamos, eso es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios ese mensaje de la cruz? Porque ahí Dios nos revela su plan, no por la razón, no, sino por la revelación del Espíritu Santo. Además, a través de este poder de Dios, a través de la cruz que trae salvación, nos trae libertad, hermanos. Nos trae el cumplimiento de la voluntad de Dios a través de Jesús en ese acto de amor en la cruz. Salvación, vida eterna, redención, cumplimiento, gracia, perdón, misericordia, camino, verdad, vida, victoria. Se vence el imperio de la muerte, donde se clavan ahí en la cruz del Calvario todos los actas de los decretos contrarias que nos eran contrarias a nosotros y donde se exhiben los principados y las potestades públicamente. No es el hombre el que salva, no es la razón, no es el intelecto, fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Locura, sí, una locura para los que se pierden, no lo entienden, no lo pueden razonar, pero poder de Dios para ti y para mí. Y para todos aquellos que quieran recibir al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Mas sin embargo, hasta el día de hoy y como en aquellos días, no se comprende el significado de la cruz y todo lo que ella implica, toda esa dimensión que tiene. Entonces nosotros, ¿cómo podemos alcanzar esa comprensión y ver el poder de Dios y ver esa salvación? Por la fe, hermanos, por la fe. Soy consciente, me tengo que preguntar, soy consciente y he experimentado el poder de la cruz. ¿Lo has experimentado?
Es maravilloso porque cuando nosotros empezamos a ver a través de nuestra fe y creemos en el Maestro, creemos en ese poder del mensaje de la cruz. Por eso creer en el Maestro y en su sacrificio es muy importante. Es por fe, porque nuestra razón no alcanzaría a comprender ese sacrificio. Ahí, en la cruz, nos sabemos perdonados, nos sabemos amados, reconciliados, sanados, libertados. Nos sabemos que nosotros necesitamos del Señor, que no podríamos nosotros pagar con tanta carga, tanto pecado, con tanta contaminación. Y fue Él, el Señor Jesús, el que pagó por ti y por mí. Es un regalo, hermanos, que trajo el Señor por gracia, inmerecido, sí, pero por Él somos justificados. Eso es un maravilloso. Y entonces esto resulta ser una locura para aquel que no lo entiende, su razón no alcanza a comprender que alguien haya llegado con ese amor a sacrificarse, a pagar una deuda que le correspondía al otro, por amor, y una deuda tan terrible, tan fuerte, y no por uno, por todos. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros todavía para interiorizar más y entender y que quede sellado en nosotros ese mensaje de la cruz? Humillarnos delante de Él, de su presencia, derramar nuestro corazón, reconocer nuestro pecado. Es importantísimo. Dice la palabra en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Todo esto manifiesta el propósito y el poder de Dios. Y aquellos que creemos sabemos que la palabra es el propósito y el poder de Dios en nuestras vidas. Manifiesto, sí, a través del sacrificio en la cruz del Calvario y por la venida del Espíritu Santo que nos abre y nos lleva a toda verdad, hermanos. Por la palabra de la cruz, que es poder y salvación, que nos lleva. Y es por fe. Tenemos que tener claro que es por fe que empezamos también a creer en este mensaje y a leer la palabra y a caminar como el Espíritu nos revela a través de esa palabra, a través de cumplirla con nuestras buenas obras para los que padres fuimos llamados, a dar frutos, a evidenciar el fruto. La palabra dice que es por los frutos que somos conocidos, buscando la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Una condición maravillosa que la conseguimos con Él, que nos hace estar en lugares celestiales con Él, que nos posiciona en un puesto de autoridad para hacer su voluntad. El que cree que es una locura es porque se ve confrontado con su vida y con un cambio que implica el mensaje de la cruz, y ahí donde a veces se cuestionan a Dios por un montón de cosas, pero no, lo que primero tenemos que interiorizar somos nosotros y cuestionarnos nosotros, ¿verdad? Por la obra de la cruz y el poder de Dios, nosotros nos tenemos que preguntar. Cuando ya nosotros recibimos a nuestro Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, nos comprometemos, creemos en la obra, sabemos que Él está con nosotros, que Él lucha con nosotros todos los días, está en nuestras batallas. Dime algo, cuando tú te volviste y creíste en ese poder del mensaje de la cruz, ¿alguna vez te has sentido incomprendido, menospreciado, desechado, rechazado por seguir al Señor, por querer hacer su voluntad? Como muchas veces oímos términos, hay un buenazo, o es muy tonto, o se pasa de buenazo, ¿verdad? Esos son términos que escuchamos de aquellos que creen que es una locura este mensaje de la cruz, y aquellos que siguen el mensaje de la cruz están locos. Estamos locos, ¿verdad? Entonces sientes que no encajas en este mundo, un mundo en que ser tramposo, en que ser promiscuo, en que ser chismoso, en que ser burlador es el que te lleva a decir, este sí es chispa, este sí es jugado, este sí se la sabes toda. Entonces, ¿qué pasa? Para esas personas que no creen, ¿verdad? Para estas personas que no reciben esta palabra, para aquellos que se pierden, eso es una locura. Y si es una locura el mensaje de la cruz, los que lo siguen son locos. ¿Y qué pasa con una persona cuando está loca?
¿Cuál es la condición de alguien que está loco? Bueno, perdió su raciocinio. En el concepto que tenemos una persona loca, ¿verdad? No entiende lo que hace, está haciendo cosas fuera de lo normal, fuera de la lógica humana. Y entonces se le llama loco. ¿Qué pasa con un loco? Nadie le echa pelota, nadie quiere hablar con él, todo el mundo lo desecha. Eso en el ámbito natural que nosotros vivimos, ¿verdad? Bajo condiciones en las que pasaría una persona que tenga una locura, tiene ese rechazo y hasta ese aislamiento. Eso nos pasa también en el mundo espiritual cuando nosotros creemos en el mensaje de la cruz y no caminamos con la corriente del mundo y no caminamos haciendo lo que el mundo dice, sino todo lo contrario, nadamos contra corriente. Entonces parece ser que estamos locos delante de estas personas que si nadan a una misma corriente todo. Ahora, cuando nosotros seguimos el camino de la cruz, vemos el amor que Dios tiene para nosotros y nosotros queremos honrar ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, privándonos de esos placeres que no más que nos dejan son problemas, ¿verdad? Contaminan nuestro cuerpo. Entonces, sí, locura porque es buenazo, porque es loco, porque es santulón, porque es aburrido, ¿verdad? Porque está como muerto, porque es rarísimo, son como locos. Es ese mensaje de la cruz que nos dice que perdonemos al que nos hace daño, que no tenemos nada, pero sin embargo le damos al que no tiene, que perdonamos al enemigo. Por eso desencaja en un mundo en donde el razonamiento no da para eso, en donde la carne, en donde el pensamiento humano no logra procesar ese mensaje de la cruz, en un mundo carnal, tratando de vivir en lo espiritual. Estamos en este mundo, dice la escritura, pero no somos de este mundo. Perdonamos y oramos a los que nos maldicen. Estamos enfermos y seguimos creyendo y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene una vida miserable, dicen las personas, y siempre está contento. ¿Quieren ser como Jesús? Están locos. Qué increíble, ¿verdad, hermanos? Entonces, hoy acá tenemos que aprender que esta palabra en que estamos reflexionando, y la vuelvo a leer, nos lleva a un camino de verdad, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, hermanos, es poder de Dios. Tenemos que tener claro cuando reflexionamos en esta palabra, muy claro, que no es por sabiduría humana que nosotros entendemos el mensaje de la cruz. No es ni tan siquiera por intelecto, por la cultura, por las doctrinas, por la filosofía. No, eso nunca nos va a llevar a una verdad. Lo que nos lleva a la verdad es la revelación y la fe que nosotros tenemos en el mensaje que el Señor nos da a conocer en la cruz del Calvario. Cuando lo confesamos a nuestro único y suficiente Salvador, ¿verdad? El mundo lo va a ver como una locura, pero nosotros como el poder de Dios para salvación. Caminamos no confiados en nuestros razonamientos. Tenemos que tener claro eso. No podemos caminar confiados en nuestros razonamientos cuando nosotros ya sabemos que Él es el que nos guía, que Él es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. No caminamos bajo una lógica humana. Es por fe, hermanos, es por fe, ¿verdad? Llamando las cosas que no son como si fueran. Porque sus pensamientos, dice la palabra en Isaías 55:8, no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, pero sus caminos son perfectos. Y Él quiere para ti y para mí, y tiene para nosotros pensamientos de paz y de bien, para darnos el fin que Él ha determinado para ti y para mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, creer, tener esa fe, hacer la voluntad del Padre y propósito y conocerlo como a través de la Escritura, a través de la palabra. Cuando nosotros predicamos a Jesús, hermanos, si yo lo predico hoy aquí, esta atmósfera en la que yo estoy cambia. Hay un movimiento en el mundo espiritual y angelical. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la palabra de la cruz. Estoy predicando a Jesús, a su sacrificio en la cruz del Calvario. Se llena la atmósfera de su presencia. Se conmueven los cielos.
y se manifiesta el poder de Dios y se abren los caminos por su verdad y nos trae vida en abundancia, revelación. Nos abre el entendimiento, nos quita toda venda y toda sordera espiritual y empezamos a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. La palabra en 1 Corintios 2:14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no les puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces la misma palabra nos lo está diciendo. Tenemos que menguar nosotros, hermanos, nuestra carne. Cuando nosotros conocemos el mensaje de la cruz y lo que el Señor Jesús nos ha venido a dar a través de ese regalo. ¿Para qué? Para que menguando nosotros, Cristo sea exaltado. Para que no viva yo, más viva Cristo en mí. Para tener esa intimidad que tienen los esposos, esa complicidad. Ustedes han visto que cuando hay una pareja hay un amor, una complicidad, un compañerismo, una intimidad. Yo lo conozco, él me conoce, sé que le gusta, sé que no le gusta. Puedo presentarme yo delante de mi esposo se puede presentar delante de mí y lo amo y es mi compañero, y es mi confidente. Y sé que entre más esté yo con él y más comparta, y más comprenda y más lo escuche, más puedo yo caminar en unidad con él. Y nos vamos a cuidar y nos vamos a proteger. Ahora, imagínense ustedes, hermanos, esa complicidad, esa unidad, nosotros como la amada del Señor y Él como el esposo, que Él anhela tener contigo y conmigo esa unidad, ¿verdad? Entonces, si nosotros reflexionamos por la palabra de la cruz, qué locura para aquellos que se pierden, tenemos que tener la convicción que para nosotros, el Señor que ha traído salvación, redención, libertad, amor, complicidad con nuestro Señor, esto es el poder de Dios. Este es el poder de Dios, ese amor que Él tiene por nosotros, ese amor que Él sigue teniendo por nosotros. ¿Y cuál va a ser entonces el énfasis que vamos a aprender hoy con esta palabra, hermanos? El énfasis en esta palabra es que no se entiende racionalmente lo que tiene que ver con la escritura, sino que tiene que ser con un discernimiento espiritual, ¿verdad? Esto quiere decir que el poder de Dios se manifiesta de manera que desde la lógica humana parece ser locura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ignoramos los propósitos del Señor de Dios, del Señor Dios, Padre eterno, que el Señor Jesús nos vino a declarar. Que el Señor nos vino a decir su voluntad, la voluntad del Padre lo ignoramos, esos propósitos, por eso no podemos entender muchas cosas, esos propósitos son perfectos. Detrás de toda esta lógica que lo hace pensar que no tiene sentido porque es lógica humana. Pero quiero decirte que los propósitos del Padre son amor, bien, paz, libertad, sanidad. Eso es lo que el Padre quiere. Y escudriña la Escritura y te vas a dar cuenta de todo lo que el Padre tiene y lo que el mensaje de la cruz, que es locura para aquellos que se pierden, para nosotros es poder. Poder de Dios. Es muy interesante que la gente en su lógica piense que todo tiene que tener lógica. Todo tiene que tener lógica. Y sin embargo, y en realidad hay muchas cosas que si uno se pone a ver bien, no tiene lógica. Por ejemplo, la misma realidad que tenemos de la Tierra, una bola inmensa de tierra y agua girando por el espacio y rodeado de planetas. Solo Dios pudo haber hecho tanta maravilla, ¿verdad? Lo único que le da sentido a las cosas que hace Dios es el hecho de entender que todo lo creado tiene propósito. Todo lo creado por el Señor, propósito de crecimiento espiritual, y por eso son cosas que se disciernen espiritualmente. Y sí, como dice Pablo, como le dijo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 18, sí, son locuras para el que se pierde, pero a los que se salvan, para ti, para mí, para nosotros, es poder de Dios. Volvamos hoy y miremos a la cruz del Calvario y démonos cuenta
que vale la pena. Vale la pena, hermanos. Ahí está la razón de ser de nuestra vida y de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en medio de nosotros. Volver a la cruz, mirar y darnos cuenta que aunque sea una locura, para los que se pierden, para ti, para mí es poder. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por el sacrificio. Y apelamos a ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Padre. Y te pedimos por aquellos, por los que todavía es locura para ellos, ese sacrificio, para que la luz del entendimiento les sea alumbrada por el poder del Espíritu Santo. Y ellos también puedan alcanzar, Señor, esa bendición, y ellos puedan alcanzar ese poder y puedan sentir el poder de Dios y la salvación del Padre. Te pedimos que sean alcanzados, que también nosotros seamos puente, que nuestros frutos que hemos podido dar a través del mensaje que Jesús nos dio en la cruz del Calvario, aunque parezca una locura, en muchas cosas que nosotros pensamos, hacemos, decimos o procedemos en nuestras vidas, que con nuestros frutos alcancen ellos paz, alcancen la verdad, logren llegar a ver que esa palabra que parecía locura se convierta hoy en poder en el nombre de Jesús. Padre, todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, papito. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Un abracito muy cariñoso y que el Señor me los guarde en el nombre de Jesús.